Nuestra reflexión de esta noche y lleva por título Libres en Cristo. Libres en Cristo, y la cita bíblica se encuentra en Gálatas capítulo 5 verso 13 al 14. Gálatas 5 capítulo 13 verso 14. Voy a darle lectura, ustedes me siguen con su vista. Y dice así la bendita y santa palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o sea, para el pecado, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice la bendita y eterna palabra de Dios. Y hemos orado, así que continuamos. Hace unos días, 2 días, todo el pueblo mexicano y algunos países de Latinoamérica festejaron su libertad. Y vimos con algarabía la libertad de nuestro México, aunque no es la libertad, sino es el inicio. Fue el inicio. Y no fue el 15, fue el 16, pero en fin. Pero esa libertad no es la que voy a hablar. Dios puso algunos héroes, o dio la libertad a través de esos héroes, para que cada uno de nosotros como ciudadanos tengamos el derecho o la condición de una persona libre, que no está encarcelada ni sometida a la voluntad de otro. En este caso estábamos sometidos bajo el yugo del invasor, el que vino a saquear y trajo más cosas malas que buenas. Entonces el pueblo mexicano vivió oprimido, vivió esclavizado, encadenado, y saqueó lo más valioso. Pero yo no vengo a hablar de esa libertad. Yo vengo a hablar de la libertad en Cristo, porque Dios nos llamó a ejercer los derechos para disfrutar de las bendiciones de la libertad. Y en el verso 13, la primera parte, Pablo nos enseña que la libertad puede ser convertida en libertinaje si descuidamos nuestra comunión de amor con Cristo, los cuales tenemos que entender cuáles son estas obligaciones que todos nosotros, todos los que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, Cristo vino para darnos esa libertad, a quitarnos las cadenas de esos deseos egoístas, esos deseos carnales, y gracias por el amor de Dios somos libres en Cristo. Vamos a analizar a la luz de la palabra estos detalles de la libertad y el abuso de ellas, porque a través de la libertad somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo porque fuimos escogidos para ser santos. Hechos capítulo 26, 18. Y fuimos llamados para recibir el perdón de pecados de la ley por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
O sea que Dios nos escogió a cada uno de los que estamos y que somos libres para ser linajes escogidos, para ser real sacerdocio, para ser una nación santa. Fíjense nada más qué maravilloso. Dios nos ha escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Y somos libres de las cargas del mundo. Antes estábamos atribulados, cargados en las fechas especiales como los 15 y 16. Gritábamos que éramos libres, pero a medias. Porque mucho pueblo que no conoce a Cristo y algunos que otros medios cristianos recordaron y siguen recordando los tiempos pasados. Ocupan un lugar, un festejo patrio o nacional. Ya no es una comida, sino ahora es algarabía en algunos casos, con vino, mariachi y tequila. Pero nosotros que somos libres de esa carga del mundo, tenemos paz en Cristo Jesús. Mateo 11:28. Dejando las cargas del pecado, que esas cargas no nos dejaban avanzar. Siempre estábamos cansados, agotados y no teníamos descanso. Pero hoy nuestro descanso es Cristo, porque vivimos en obediencia a su palabra. Somos libres de la muerte a la vida. Primera de Juan capítulo 3 verso 14 dice: sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos, hoy tenemos vida en Cristo. Pero tenemos que analizar que dice: somos libres porque amamos a los hermanos. Y aquí está lo más importante del tema. Amamos a los hermanos porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. Está muerto. Aunque conozca, aunque grite, aunque salte, aunque diga soy cristiano, si no ama a su hermano, está muerto. Pero gracias a Dios ya no somos esclavos. Ahora somos libres en Cristo Jesús, como dice Gálatas capítulo 5 verso 13, nuestra cita. Ahora usamos nuestra libertad para hacer el bien. Ahora usamos esa libertad para servir al prójimo. Ahora usamos esa libertad para compartir lo que tenemos y ayudar al que no tiene. Mi libertad se somete o se tiene que someter al amor. El verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Libertad es amor. Amor a Cristo. Usemos la libertad para predicar la palabra de Dios. Libertad es amor por los perdidos, para que ellos sean libres del pecado. Libertad es el amor de Cristo y sacrificio por los que menos tienen. Porque a veces vemos a alguien que está desesperadamente o falto de economía o tiene hambre y nos olvidamos, las mismas iglesias.
Las mismas iglesias, en lugar de dar el pan al que no tiene, tratan de sacarle. Libertad es amor, enseñando a los que son llamados para compartir las buenas nuevas. O sea que tenemos que apoyar y ayudar a aquellos que vienen aprendiendo, como los que tenemos en la iglesia en tu casa, no poniéndoles el pie para que tropiecen. Jesús, por amor, se hizo siervo para nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7. Cada creyente debe reflejar a Cristo y edificar a sus hermanos. Esto es servicio, esto es amor a la obra de Dios y sobre todo amor a Cristo. Ahora, por último, el libertinaje es abuso de la libertad. O sea, los libertinos no asumen las consecuencias de sus actos. Porque hay muchos libertinos. Hay muchos libertinos hasta en las iglesias. En todas las iglesias sí hay libertinos. Hoy peca y mañana levanta las manos. El sábado pecó y el domingo levanta sus manos. Viernes y sábado peca y el domingo ministra en alabanzas. Así pasa en algunos lugares. O podemos fallar nosotros. Esto es manifestación de las obras de la carne, que está escrito en Gálatas 5, 19, 21. Pero nada más voy a mencionar lo que conlleva a los pleitos: enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Esto es obra de la carne. Porque hay enemistades, hay pleitos, hay celos, hay iras, contiendas en el mismo pueblo. Aunque luego dice, hay otra lista que dice envidia, homicidio, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Pero antes, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Pero ahorita nos estamos enfocando en enemistad y pleitos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Pero esto demuestra la carnalidad. Y el apóstol Pablo dice, los cuales os amonesto, como ya os he dicho lo antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que tenemos que tener cuidado, porque esto es dañino, es malévolo, y esto es causa de destrucción. Andar haciendo enemistades, no amando a su prójimo como a nosotros mismos. Termino. Por tanto, amados hermanos, cuidemos nuestra libertad, como dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y el verso 16 dice, andad en el Espíritu y no hagas los deseos de la carne. Con esto terminamos, y cuidemos nuestra libertad, cuidemos lo que el Señor Jesús nos ha dado, ser libres para adorarlo libremente y para servirle con libertad. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal en la iglesia en tu casa. Volvemos. Amén.